yo soy Aurora, bienvenidos a Susurro Astral. En este canal vais a encontrar vídeos sobre espiritualidad, metafísica y cuanticidades varias. En este primer vídeo he querido tratar un tema que en principio parece muy sencillo, pero realmente es algo complicado de entender, sobre todo cuando no sabes mucho de qué se está hablando. Y me refiero a las frecuencias, a las vibraciones y a por qué se dice que somos seres multidimensionales. Vamos a tratar de explicar esto con algunos ejemplos en los que se podría decir que una persona o un ser está siendo multidimensional. Comenzaremos diciendo que todo en el universo se compone de frecuencias y vibraciones. Todo se mueve en base a tonos y pulsaciones. Estas frecuencias vibratorias tienen unas manifestaciones visuales que conocemos como patrones lumínicos y geometría sagrada. Esta geometría sagrada es la que crea la realidad que vemos, la realidad en la que vivimos. Bien, volvamos a esos tonos y esas pulsaciones, que nosotros traduciríamos como sonido. Es decir, deducimos que sonido y forma son lo mismo, que del sonido viene la forma. Cuando hablamos de frecuencias y vibraciones, frecuencia, vibración, color, luz, sonido, forma, todo viene a ser lo mismo, todo se compone de lo mismo, de esas frecuencias vibratorias. Pongamos el ejemplo de la cimática. Cuando nosotros tiramos una piedra al agua, cuando las tiramos así, estos círculos que se forman, esto lo podemos conseguir con sonido también. Bien, dependiendo de la frecuencia o del sonido que estemos poniendo, estos círculos cobrarán una forma u otra, harán un mandala u otro. Bien, este es un claro ejemplo de cómo podemos ver que según qué tipo de frecuencia o vibración podemos crear una forma o realidad u otra. Los seres estamos constantemente emitiendo estas frecuencias y vibraciones. Cada pensamiento, cada sentimiento, cada emoción que procesamos, todo esto son frecuencias que emitimos. Estamos constantemente emitiendo estas frecuencias y expandiéndonos. Como vemos, el pensamiento crea, es decir, aquello que pensamos emite una frecuencia. Según el pensamiento que yo tenga, emitiré una u otra frecuencia. El pensamiento crea. Depende de nosotros la realidad que creamos para nosotros, depende de nosotros la realidad que queremos ver. El pensamiento crea. Creamos aquello en lo que focalizamos nuestra atención y de eso se compone nuestra realidad. Pero esto ya lo iremos viendo más adelante. Entendemos que cada ser, cada plano, cada realidad, cada dimensión, cada densidad, tiene su propia frecuencia. En realidad no es una frecuencia. Acabamos de ver que si un ser emite constantemente frecuencias o vibraciones, ondas, llamémoslo X, al pensar, al sentir, entonces es un conjunto, ¿de acuerdo? Vamos a llamarlo conjunto frecuencial, si queréis. Cada plano, cada realidad, cada dimensión, cada ser tiene su propio conjunto frecuencial. ¿Cómo puedo hacer yo, si decimos que somos multidimensionales, para visitar una u otra realidad? Para moverme entre esas frecuencias. Vale, vamos a ir un poquito más allá. Ahora vamos a explicar de qué nos componemos, más o menos. Nosotros creemos que tenemos un cuerpo, ¿no? El cuerpo físico. Esto no es del todo cierto, es decir, evidentemente tenemos un cuerpo físico, necesitamos este vehículo para poder estar en esta realidad, pero lo cierto es que tenemos bastantes cuerpos más. Tenemos unos 7, si no me equivoco. Ahora os pondré alguna imagen para que entendáis un poquito lo que estoy diciendo. Nosotros tenemos el cuerpo físico, pero de hecho tengo un dibujito aquí, no sé si se verá en mis apuntes. Ahora os pondré una imagen mejor. Como podéis ver, tenemos el cuerpo físico, el cuerpo etérico, el cuerpo astral, el mental, el causal, el búdico y álmico. Según donde busquéis, podéis ver que hay vertientes que los llaman de una manera o de otra, pueden haber cambios conceptuales, porque son conceptos, ¿de acuerdo? Pero viene a ser lo mismo. Bien, el cuerpo físico, como ya hemos dicho, es el que transitamos. Es decir, el que ocupamos,
¿de acuerdo? El que podemos ver, con el que experimentamos esta realidad de tercera, cuarta quizá, densidad. Vamos a dejarlo en tercera de momento. ¿Qué pasa cuando hacemos un viaje astral o cuando nos proyectamos astralmente? Esta gente que tiene, por ejemplo, miedo, es entendible, a que cuando haces un viaje astral, si tu alma abandona su cuerpo, otro podría ocuparlo. Vale, el alma no abandona el cuerpo, ¿de acuerdo? El alma se queda en el cuerpo hasta el momento en el que mueres. Lo que viaja realmente es la conciencia y ese cuerpo astral, ¿de acuerdo? Entonces, aquí ya nos encontramos con el primer ejemplo. Vamos a poner que tú estás durmiendo, pero tienes un sueño, que realmente no es un sueño, es un viaje astral. Tu cuerpo físico está aquí en tercera densidad, mientras tu cuerpo astral está en otro plano, más sutil, el plano astral. El astral ya intentaré explicarlo un poquito en otro vídeo, ¿de acuerdo? Para no extendernos en este. Aquí ya tenemos un ejemplo. Bien, como hemos dicho ya, cada ser, cada plano, cada dimensión, cada realidad tiene su propio conjunto frecuencial para poder ser manifestado. Solo habría que sintonizar esa frecuencia o ese conjunto para poder visitarlo. ¿Y esto cómo se hace? Bueno, pues se hace experimentándola, sintiéndola, recordándola. Hemos dicho que nosotros emitimos constantemente frecuencias. Vamos a poner otro ejemplo. Vamos a poner un ejemplo de cuando recuerdas algo que te pasó en el pasado, algo que te dio mucha rabia porque te hicieron daño, por ejemplo, pero eso es algo que pasó hace a lo mejor 5 años atrás. ¿Qué pasa cuando lo recuerdas normalmente? Pues que te viene esa rabia. Hay que ver lo que me hicieron, ¿eh? Ostras, y además cuanto más piensas en ello, como que más te vas enervando, como que más estás experimentando esas frecuencias, estás experimentando ese sentimiento y por lo tanto la mente no diferencia lo que es real y lo que no en este aspecto, no diferencia lo que es presente y algo que fue pasado. La mente está viendo que estás experimentando un dolor, sí, de algo que pasó en el pasado, pero lo estás experimentando y por lo tanto estás sintonizando con esto. ¿De acuerdo? Este sería otro ejemplo. Vamos a ver cómo aplicar esto a esa multidimensionalidad. Aunque parezca mentira, el cerebro, la mente, mejor dicho, es capaz de registrar cualquier frecuencia que experimenta. Bien, tú puedes experimentar algo de lo que no has llegado a ser consciente quizá o no te has percatado del todo, perdón. Sin embargo, aunque no lo recuerdes, está ahí, ¿vale? Está registrado en tu memoria genética, en tu conciencia y probablemente en todo tu ser. Hemos visto además que la mente no diferencia entre lo que es real y lo irreal. Si tú estás imaginando algo en tu mente, para tu mente es real. Pero es que además también hemos visto que el tiempo no existe. ¿De acuerdo? No importa si es algo del pasado, si es algo que estamos imaginando futuro, que ni siquiera ha pasado. ¿De acuerdo? No existe el tiempo. Ahora vamos a ir con otro ejemplo. Vamos a suponer que despertamos una mañana, hemos tenido un sueño precioso, esos sueños que no son sueños, en el que tú sabes con seguridad que has estado en otro lugar. Vamos a ponerlo fácil, vamos a suponer que has estado en la ciudad de Shambhala y además te lo has pasado genial, es estupendo, quieres volver a experimentar esa sensación, quieres volver, pero no sabes cómo hacerlo porque ni siquiera recuerdas cómo has llegado ahí. A veces estas cosas pasan, no lo recuerdas. Una cosa es que tú no lo recuerdes, ¿vale? Estos recuerdos sí pueden ir despertando, también lo iremos viendo. De acuerdo, ¿cómo puedo yo volver a experimentar eso? ¿Cómo podría atraer o hacer porque esa experiencia volviese a sucederse? Ya lo hemos visto, intentar sintonizar esa frecuencia o ese conjunto frecuencial o vibratorio, visualizándolo, recordándolo,
sintiendo lo que sentimos en ese momento, así, lo creas o no, ya lo estás llamando. Esa sería una forma de sintonizar esa frecuencia. Claro, yo digo sintonizar como si esto fuese un dial, ¿no?, de radio, pues casi. Tú de repente un día vas en el coche, enciendes la radio y empiezas a buscar emisoras y encuentras una emisora que te gusta mucho. Lo único que tienes que hacer la próxima vez para sintonizarla es recordar ¿qué dial? No, dial no, perdón, no soy una experta en radio. Está, ¿de acuerdo? Entonces, una vez ya lo recuerdas, lo único que tienes que hacer es ponerlo. Sí, ya sé que así suena mucho más fácil y claro, pero hay que intentarlo. Querer es poder y el pensamiento crea, recordemos eso. De modo que, si mi pensamiento crea y yo decido crear unas frecuencias, las estoy reproduciendo, las estoy manifestando, así se sintoniza. Bien, ahora voy a ir con otro ejemplo. Un ejemplo que por culpa de los dogmas, de miedo incluso, o respeto, hay gente que se niega a esto. Yo lo respeto todo, ¿de acuerdo? Yo nunca le voy a decir a nadie ni lo que tiene que hacer o dejar de hacer, lo que tiene que pensar, lo que tiene que tomar como verdad o como no. De hecho, os voy a animar siempre a que busquéis vuestra propia verdad, a que miréis varias fuentes, a que contrastéis y os quedéis con esa verdad que se integra en vuestro sentir. ¿De acuerdo? Esto es muy importante, no neguéis nunca vuestro sentir. Pero bueno, vamos con el ejemplo. Bien, el ejemplo de los contactados, ¿de acuerdo? Para quien no lo sepa, me imagino que ya se sabe de lo que estoy hablando de personas que contactan con otros seres que no están en este mundo. Llamémosle seres de luz, llamémosle extraterrestres, llamémosle como queráis, ¿de acuerdo? Son seres que no están en este mundo. Bien, de repente este contacto llega un día que va un poquito más allá. Ya no estamos hablando solo de contacto neurológico, es decir, telepatía. Estamos hablando ya de canalización, porque de repente un día te das cuenta que tú, estando en tu habitación, estás sintiendo o estás viendo, y cuando digo viendo me refiero a viendo, no viendo, ¿de acuerdo? Otro lugar, de que estás sintiendo un sentimiento o una emoción que no es tuya, pero la estás procesando igual, aunque sabes que no es tuya. O de repente pues te enseñan algo que están viendo con sus ojos y no con los tuyos. Somos multidimensionales. ¿Cómo es posible, no? Pero si yo estoy aquí, ¿cómo es posible que yo esté aquí, pero esté sintiendo, por ejemplo, el agua en los pies, por ejemplo, de otro lugar, y esté escuchando el ruido o la voz de otro lugar, cuando a la vez estoy escuchando el ruido del ventilador, del ordenador, de mi escritorio? Porque somos multidimensionales. Hemos visto con estos ejemplos que somos multidimensionales porque tenemos varios cuerpos, no todos están en las mismas dimensiones, y porque podemos sintonizar esa frecuencia que queremos atraer a nosotros y de esa manera movernos entre frecuencias. Bien, no importa la brevedad del contacto, no importa que fuese un momento, y estoy hablando de, por ejemplo, en el caso de contactar con algún ser, o en el caso de un viaje astral o visitar alguna ciudad intraterrena, da igual lo breve que haya sido, esa frecuencia se queda registrada. De modo que trabajándolo e intentándolo sintonizar, es decir, intentándolo recordar, visualizar, sentir, y poco a poco vas a ver que todo lo demás va a ir viniendo fluido. El pensamiento crea, no me cansaré nunca de decirlo. Y otro ejemplo que se parece bastante al anterior, yo creo, pero bueno, para andar quizá un poquito más en el tema, cuando contactas o canalizas, no es lo mismo, un contacto no tiene por qué
traer canalización, y una canalización no tiene que ser por un contacto, pues que estés canalizando otra cosa. Pero eso también trataremos de explicarlo más adelante. Bien, como decía, cuando sientes a tu guía de vida o te comunicas con él, guía espiritual de vida, el que está desde que encarnas, desde que naces, hasta que mueres, y en ocasiones en otras vidas. ¿Qué pasa cuando estamos en esa comunicación con él y sentimos lo que él piensa, o lo que él siente, o sentimos un sentimiento? Es que no importa, no hace falta que sea una comunicación. Llega un momento que si hay ese vínculo, tú lo estás sintiendo. Este es otro ejemplo. ¿Cómo puede ser que yo estando aquí esté procesando sentimientos de otro ser que está en otro lugar? Porque somos multidimensionales. Hay una serie, no es exactamente esto, pero podría explicar un poquito este ejemplo. No sé si conocéis la serie Sense8, os voy a intentar dejar en la descripción alguna referencia o bien os pongo una imagen o algo. Bien, esta serie, tampoco quiero hacer spoiler por si os interesa verla, pero vamos a decir que lo que los protagonistas son capaces de sentir entre ellos, el vínculo que tienen, estas visitas que se hacen estando en partes del mundo tan diferentes, tan apartadas, perdón, bueno, y diferentes también. Sería un claro ejemplo. Quienes hayan visto esta serie entenderán lo que estoy diciendo. Estas visitas, este poder sentir incluso lo que está comiendo el otro, es una locura, pero todo esto es gracias a que somos seres multidimensionales, que podemos movernos entre frecuencias y vibraciones. ¿Cómo es posible esto? Ya hemos visto por los cuerpos que tenemos distintos cuerpos sutiles. Hemos visto también que nuestros pensamientos están constantemente generando frecuencias, vibraciones. Estas frecuencias y vibraciones generan unas pulsaciones, un sonido. Este sonido genera un patrón lumínico, geometría sagrada, llámalo X. Y estos patrones lumínicos crean la realidad. Gracias a nuestro sistema pineal y a que está en nuestra línea evolutiva poder hacer esto, somos lo que se conoce como seres multidimensionales, ¿de acuerdo? Nuestro sistema pineal es capaz de hacer esto, que es capaz de hacer esto y más. Lo que pasa es que, bueno, tenemos la glándula pineal calcificada, tenemos muchos dogmas. Esto es algo que nos enseñan las escuelas, no te lo enseñan. Si quieres aprenderlo, tienes que buscarlo por tu cuenta. En ocasiones no sabes si lo que te están dando vas a saber integrarlo o te va a servir. Evidentemente también te puedes encontrar con mucha desinformación, o incluso con gente que va a tratar de aprovecharse de esa vulnerabilidad tuya en cuanto a ignorancia, claro, por falta de información. Pero lo cierto es que todo ser humano es multidimensional. Todo ser humano tiene capacidad de contactar, tiene capacidad de canalizar. Todo ser humano tiene capacidad de sanar, ¿de acuerdo? Todos podemos hacer esto. Sí que es cierto que podemos ver gente que, yo soy sanador, pues yo soy medium, yo soy canalizadora, pero lo cierto es que todos podemos serlo. Sí que es cierto que siempre va a haber tal vez alguna, vamos a llamarlo habilidad, que quizá destaque un poquito más que las otras en ti, que se te dé mejor. Hay gente que puede que tenga esto desde siempre despierto, hay gente que lo tenga que despertar, hay gente que no lo tenga despierto, pero lo puede despertar. Lo que quiero decir es que todos podemos hacer estas cosas que os estoy explicando, ¿de acuerdo? Y todo porque, me repito, porque somos seres multidimensionales, podemos movernos entre frecuencias y nuestro sistema pineal está preparado para esto. Es nuestra línea evolutiva, ¿de acuerdo? Como hemos visto, de esta forma, sintonizando esa frecuencia que queremos experimentar, podríamos movernos entre frecuencias, vibraciones y realidades incluso. Es que somos tan poderosos y nos creemos tan pequeñitos, y me refiero a todos, porque también estamos acostumbrados a que encontramos a alguien que
que nos dice que es tal o que puede hacer tal, y es como que, oh, ya está, ya tengo a quien preguntarle, ya es como una pequeña salvación. Esa salvación está dentro de ti. Y yo en este canal voy a intentar darte herramientas o ejemplos, ya sean en base a mi propia experiencia o en base a lo que yo he podido ver o aprender, para que tú puedas, desde tu individualidad, si no encuentras a más apoyo, poder crecer de esa manera, poder ser tú quien aprenda a sanarse, quien aprenda a equilibrar sus chakras, quien aprenda a contactar, si quiere, a canalizar, porque canalizar, se puede canalizar todo, ¿de acuerdo? No solo un ser. Se puede canalizar un ser, se puede canalizar auras, se puede canalizar energía, ¿vale? Frecuencias. Y ahora os quiero contar algo que me parece bonito de este conjunto vibratorio que decíamos antes. Recordemos que cada ser tiene su propio conjunto vibracional, ¿vale? Entonces, hemos dicho también que estas vibraciones se traducen en tonos, en pulsaciones, en sonido. ¿Os imagináis cómo debe ser el conjunto frecuencial, es decir, la resonancia del conjunto de una persona? ¿Veis por dónde voy? Esta resonancia, este sonido, es único. No habrá ser en todo el universo que tenga exactamente la misma resonancia que tú. Es como una huella dactilar. Pero es que además este sonido, esta resonancia, se puede leer en tu esencia, en tu aura. Los seres de luz, por ejemplo, pueden. Esta resonancia, este sonido, que aunque no lo percibamos, desprendemos y lo llamamos sonido porque es como lo estamos traduciendo según hemos visto, ¿de acuerdo? Frecuencias, vibraciones, pulsaciones, tonos, sonido, forma, ¿de acuerdo? Este sonido es lo que se conoce como nombre cósmico. Todos tenemos uno. O varios, porque claro, vidas hemos tenido muchas. Y este sonido, esta resonancia va cambiando. Igual que van cambiando nuestras frecuencias, porque cambian nuestros pensamientos, nuestros aprendizajes. Así que nombres podemos tener muchos. Pero esta resonancia, ahora mismo que podrías tener tú o que tengo yo, sería lo que se conoce como nombre cósmico. Bueno, y ahora que ya vamos hacia el final del vídeo, vamos a poner algunos ejemplos de cómo podríamos practicar esta multidimensionalidad, cómo podríamos practicar el hecho de sincronizar esa frecuencia que queremos atraer, o llamar, o manifestar, o experimentar. Por ejemplo, lo más sencillo de todo y que además nos va a venir genial es aumentar el amor en nuestra vida, aumentar los sentimientos y pensamientos de amor, de gratitud, de benevolencia, de bondad, de solidaridad, amor, sobre todo amor, porque al fin y al cabo es lo que vas a atraer. Ya estás sintonizando con eso, ya estás aprendiendo a sintonizar esas frecuencias, porque son frecuencias al fin y al cabo esos sentimientos. Otro ejemplo, para sanarnos, cuando estamos enfermos, cuando tenemos un dolor, ya sea físico, mental, emocional, tendemos a regodearnos en el dolor, muchas veces porque somos víctimas, porque es injusto, pero cuando hacemos eso lo único que hacemos es alargar el proceso, porque le estamos diciendo a nuestro cuerpo que somos una víctima, le estamos diciendo a todas nuestras células que somos una víctima, por lo tanto, seremos una víctima. Esas son las frecuencias que mandamos con nuestro pensamiento. Entonces, si no nos regodeamos en el dolor y le decimos a nuestro cuerpo, ya no a nuestro cuerpo, es la actitud que tenemos, no es necesario que le hables a tus células, aunque te lo aconsejo, porque es una práctica que podría ir muy bien, de hecho, para empezar. Pero no es necesario si no quieres, es tu actitud. Si tú tienes una actitud contigo mismo, de que eres fuerte, de que vas a sanar, de que vas a salir de esa, lo harás. Pero si te regodeas en el dolor porque te conviertes en un mártir, porque lo que me han hecho o lo que me ha pasado, o claro, yo no puedo hacer esto porque que al fin y al cabo muchas veces este dolor se convierte en nuestra zona de confort, aunque no nos guste, pero estamos cómodos. Pues este sería otro ejemplo más. Y por último, el último ejemplo que le he querido dejar para el final es, vamos ahora a intentar sintonizar, contactar
con otra conciencia. Os voy a poner el ejemplo de la conciencia cetácea. Aquí incluimos ballenas, delfines. Vamos a hablar en concreto de los delfines. ¿Qué tengo que hacer si quiero contactar con la conciencia cetácea, con los delfines? Bueno, experimentar esas frecuencias, sus frecuencias. Estaríamos hablando de alegría, de amor, de gratitud, pero una alegría infantil, una alegría curiosa, incluso inocente y traviesa también, porque se rebotan cuando algo no les sale bien. Ese tipo de frecuencias serían las adecuadas para contactar con esta conciencia. Vamos a ver, sintiendo esto no vas a contactar y ya está, ¿de acuerdo? Hemos dicho que el pensamiento crea, hay que separar el ruido mental, hay que poner la intención, ¿de acuerdo? Hay que pensar en eso que quieres. Y el pensamiento tiene que ser coherente, porque claro, yo puedo pensar, ¡ay, quiero esto! Pero luego por detrás estoy pensando, tengo que ir a comprar aquello, tengo que pagar tal factura, tengo que... Problemas ahí los tenemos todos, pero cuando hagamos cosas así, cuando meditemos, cuando contactemos, cuando canalicemos o sanemos, sobre todo, separemos el ruido mental. Es súper importante porque todo eso va a afectar, porque lo estamos llamando, porque son frecuencias y son las que estamos generando, ¿vale? Así que, conciencia cetácea, actitud, amor, ese júbilo infantil y travieso, es algo realmente bonito. Si podéis llegar a tener esta experiencia, es divertida y está muy chulo. Y hasta aquí el primer vídeo. Hemos llegado ya al final. Espero que os haya gustado, que lo hayáis entendido, que me hayáis expresado bien. Si te gusta, no dudes en suscribirte, en darle al like y en compartir. Acabamos de empezar, pero venimos con mucho preparado. Si tienes dudas, si quieres incluso proponer algún tema sobre el que quieras hablar o exponer, no dudes en comentarlo. Yo siempre voy a tener en cuenta vuestros comentarios para subir contenido. Muchas gracias por ver y que vaya muy bien. Abrazos de luz. Patams.